Saludos, yo soy Pedro Rivas, estudiante de la maestría en Gerencia Deportiva que dicta la Universidad del Sur, acá en Venezuela. Y en esta oportunidad quiero hablar o compartir con ustedes un poco de lo que son los procesos de investigación a través del modelo de variabilidad en la investigación educativa propuesto por José Padrón en 1998 como parte de una actividad académica de la materia Introducción a la Epistemología. En este caso voy a comenzar a hablar, el señor Padrón propuso que las investigaciones podían ser sincrónicas o diacrónicas. Yo voy a comenzar a hablar con las investigaciones sincrónicas, las cuales se dan en un solo proceso de tiempo. La particularidad es que ella se da, el investigador hace una investigación en un proceso de tiempo y en un contexto particular. Como por ejemplo, podríamos decir, un investigador que haga un trabajo acerca de una epidemiología o de un proceso epidemiológico en una aldea en particular sobre una enfermedad que se esté produciendo en esos indígenas, ¿okay? Es allí el apartado como tal. Estas investigaciones poseen dos componentes, un componente lógico y un componente contextual. El componente lógico tiene que ver con la forma de hacer la investigación, cómo realizarla, cómo se le da la sustancia a la investigación, mientras que el componente contextual sería el tiempo y el espacio donde está realizada la investigación. ¿Ok? Además de esto, ellas poseen un subcomponente, obviamente dependen del pensamiento y de la forma de realizar la investigación que posee la investigación, que está realizando la investigación. Entonces, tenemos que puede ser, si son varios investigadores, en varias formas de pensar. Y si es un solo investigación, es una forma, es una línea de pensamiento. Entonces, tenemos un subcomponente que sería el subcomponente organizacional y el subcomponente personal o el pensamiento personal. ¿Ok? Eso es basado en el estilo de pensamiento. Luego, ellos van a tener un subcomponente que sería los procesos empíricos en los que se va a hacer el trabajo, la teoría como tal y la metodología que se usa para realizar la investigación. ¿Ok? Eso es a grandes modos lo que es el proceso sincrónico. Ahora pasamos al proceso diacrónico. Este proceso es un poquito más complejo porque en este proceso se dice que hay un pensamiento transpersonal, o la investigación es transpersonal, es decir, pasa el tiempo del investigador. Es decir, la investigación se extrapola ya, por ejemplo, en el caso anterior, tomando el caso anterior del estudio epidemiológico, sería, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con el caso del COVID, una investigación acerca del COVID-19, o sea, las características de la enfermedad, todo, pero que se da acá en Venezuela, también se puede dar en los Estados Unidos, en China, Japón. Todos los investigadores comparten su pensamiento, su forma de trabajar y van haciendo la investigación. Y esa misma investigación, después que los investigadores la realizaron, puede ser tomada, qué sé yo, en el 2030, el 2035 por otros investigadores como pie o base legal o base teórica para hacer sus investigaciones. Entonces, vemos que la investigación diacrónica aglutina varios investigadores, varios tipos de pensamiento y se hace en varios tiempos y fases. Posee 4 fases principales. Una fase donde se describe la realidad que se vive, donde se analiza lo que se está viviendo, donde se proponen planteamientos de problemas, ¿verdad? Y una fase donde hay que explicar esas variables a las que se tomaron dentro de la fase de descripciones, donde se vio la realidad. Bueno, después viene una explicación teórica de lo que estamos viviendo. Después viene una fase de contrastación, es decir, donde vamos a contrastar los diferentes pensamientos y las diferentes hipótesis o teorías que tenemos, para después aplicar el conocimiento obtenido. Entonces aquí hace que este tipo de investigación
se vuelva cíclica, porque se puede dar el proceso de descripción, explicación, contrastaciones y después la aplicación. Al aplicar esa teoría vemos que falla algo, que falta algo, que se está haciendo algo y se vuelve a comenzar el proceso como tal. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos por exponer hoy. Muchas gracias.